Buenas tardes a todos. Es un gusto estar nuevamente con quienes nos acompañan y ya han estado anteriormente con nosotros en algunos de nuestros webinars. A quienes nos acompañan por primera vez, bienvenidos a estos webinars. Somos AMCG, Advanced Management Consulting Group. Soy Francisco Rodríguez y para esta tarde tenemos un tema preparado muy interesante. Es un tema asociado con una realidad, con una necesidad y con una prioridad para las organizaciones hoy más que nunca: innovar en momentos disruptivos. Vamos a buscar que tengamos una presentación, pero más que una presentación, una conversación de doble vía en la cual pues podamos compartir cuáles son esas razones para innovar, cuáles son esas realidades que nos llevan a innovar y cuáles son esas consideraciones que debemos tener en cuenta en el momento de innovar. Si nos movemos a la siguiente slide, por favor. Hemos preparado entonces unos temas específicos que nos van a permitir tener esta conversación como les he planteado. Vamos a hablar qué significa innovar en estos tiempos disruptivos, cuando tenemos tantos cambios, cuando tenemos tantos elementos para considerar. Vamos a ver las 5 razones para innovar eficazmente y cómo hacerlo de una manera muy razonable. 5 acciones para optimizar la innovación en términos disruptivos. Y luego vamos a tener un espacio para que, por supuesto, escuchar sus preguntas y todas sus observaciones, comentarios y todos los aportes que ustedes quieran hacer en este conversatorio de doble vía que sin duda va a ser muy interesante. Pero antes de empezar la conversación quisiera comentarles simplemente en 2 diapositivas quiénes somos para los que no nos conocen. Nosotros, AMCG, somos parte de una red de compañías con Tantum Group, Tantum Trainings. Somos una red de compañías que nos hemos orientado desde hace ya más de 30 años en la consultoría y en la capacitación en temas que están asociados al apoyo de la alta dirección, en la gestión directiva. En México llevamos ya una operación de más de 20 años enfocados en cómo dar valor a las organizaciones y cómo apoyarlos para que su gestión sea cada vez más eficiente. Tenemos una presencia en prácticamente toda América Latina y en algunos otros países, y aquí concretamente en México operamos bajo las marcas AMCG, Tantum Trainings y Tantum Group. En el caso de México, y si me acompañan en la siguiente diapositiva, pues hemos desarrollado básicamente 4 verticales de trabajo, las cuales empiezan por la gestión de la estrategia. Aquí lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes desde el momento en que se hace la planeación, la ejecución y la gestión de la estrategia para buscar que sus objetivos y los resultados sean óptimos y los acompañemos a través de todo este proceso de esa definición estratégica. La innovación como un elemento central en todos los procesos estratégicos, que es un tema en el que vamos a estar hablando hoy. Igualmente, capital humano, acompañamos a las empresas en todo su manejo de talento, en todo el tema de la gestión cultural y gestión de organización, e igualmente en gobierno corporativo, acompañando a las empresas familiares y no familiares en su tema de institucionalización y profesionalización. Para cada uno de estos temas, pues desarrollamos los temas de consultoría, pero también capacitación y certificación, y en algunos de ellos hemos desarrollado herramientas de soporte tecnológico que nos permiten desarrollar de una manera más efectiva cada una de estas mejores prácticas. En los siguientes 2 diapositivas les contamos algunos de los clientes con los que hemos trabajado y hemos desarrollado este tipo de proyectos. Aquí en primer lugar les compartimos, en la anterior por favor, algunos de los clientes del sector privado. Como pueden ver, tenemos compañías de diferentes tamaños en diferentes sectores que a lo largo de estos 20 años pues hemos apoyado en esos procesos de gestión directiva, fundamentalmente en temas de estrategia, de innovación, para ayudarlos a que sus objetivos y resultados se den de la manera más efectiva. Pero también en el siguiente slide les presentamos algunos de nuestros clientes en el sector público con quienes fundamentalmente hemos trabajado todo el proceso de la gestión de la estrategia también desde hace muchos años atrás. Pero entonces hoy vamos a hablar de innovación. Y antes de empezar a hablar de innovación, permítanme presentarles a Francisco Vaca. Francisco es nuestro líder de la práctica de innovación y en pantalla ustedes pueden ver un resumen de su semblanza. No lo voy a leer, pero voy a hacer el énfasis en algunos de los temas más importantes de la trayectoria y el currículum de Francisco. Francisco es ingeniero en cibernética por la Universidad de La Salle
y ha cursado el MEDE del IPADE, pero además de toda su formación académica, es un empresario, ha tenido la oportunidad de desarrollar emprendimientos en los cuales pues ha podido no solo poner en práctica todos los aprendizajes, sino además desarrollar todas estas técnicas de innovación y de nuevas tecnologías que le han permitido desarrollar con éxito estos proyectos y lograr los objetivos que se ha planteado. Ha sido profesor del diplomado de proyectos en el ITAN, impartiendo temas de planeación, administración, riesgo y calidad. Francisco tiene ya más de 25 años de experiencia en el manejo de proyectos, en todos los temas asociados con los proyectos, software, cambio organizacional, marketing, pero además es un experto en todas las nuevas tecnologías de transformación, de implementación de contextos ágiles como Scrum, Kanban. Es un experto absolutamente en las nuevas tecnologías y en todos los temas que están asociados con innovación. En el día de hoy, pues nos va a compartir parte de su experiencia y su conocimiento en cada uno de estos temas y cómo convertir no solo estas técnicas, sino además todas estas realidades de organización en objetivos concretos para las organizaciones. Así que, Francisco, adelante, te dejo con nuestra audiencia en la tarde de hoy. Okay. Muchas gracias, Francisco. Quiero preguntarles si me escuchan bien, si tengo buen audio. Sí, de este lado sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar un poco, partiendo la sesión en dos partes. Uno es, decimos que es innovación en tiempos de disrupción, y una de las preguntas que tenemos que hacernos es si en tiempos disruptivos innovamos o no, o si innovamos, pero poco, ¿no? Y una de las primeras preguntas que quisiera que manejáramos aquí es que si estamos viviendo en este momento un tiempos disruptivos, no hemos definido qué es un tiempo de disrupción, y yo quisiera un poco a ver si me ayudan para saber si desde su punto de vista si estamos en un momento disruptivo o no, ¿no? Entonces, no sé, entonces lo puse en dos partes. Sí estamos o no estamos, ¿no? ¿Quién me pudiera dar una opinión? ¿Estamos en tiempos disruptivos? Sí, no. A ver si Daniela me ayudas, o Felipe, Edson. A ver, échenme la mano, sí. No va a quedar mucho tiempo aquí. Nada más, ¿creen que estamos viviendo un tiempo disruptivo? Maribel, échame la mano. ¿Estamos viendo tiempos disruptivos o no? ¿Qué opinas? Sí. Ok, sí. ¿Qué observas para responder así? Sí, o sea, ¿cuál es tu observación de qué nos caracteriza hoy? ¿Qué características tiene este tiempo disruptivo hoy? Cambios muy constantes, muy rápidos, acelerados. Okay. Y no quiero poner el contexto del COVID, pero eso aceleró muchísimas cosas. Sí, claro. Pero realmente lo primero que se me viene a la mente en el tema de disrupciones es cambio, y las organizaciones, tanto dentro como fuera, están siendo afectadas por estos y necesitan adaptarse muy rápido. Exactamente. Entonces, fíjate, te acabas de decir algo muy interesante. En los tiempos disruptivos tenemos que pensar en esto, una adaptación rápida, ¿no? Porque la característica de la disrupción es que las operaciones que teníamos, los clientes que teníamos, que nosotros teníamos, pudieran ya no ser funcionales. Entonces, estamos viendo tiempos disruptivos. Yo creo que sí. ¿Y qué tan profundos? Pues veamos algunos casos, ¿no? Por ejemplo, está llegando en estos momentos la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito de ella. Estamos viviendo una transición de los combustibles fósiles, ¿no?, a esta energía limpia. Estamos teniendo cambios muy profundos en China, la relación China-Estados Unidos, que están provocando que, los por poderes, ejemplo, México... poderes hegemónicos, ¿no? Sí, exacto. O sea, estamos viviendo ahorita unos momentos así de estos ejes de China, Rusia, Estados Unidos. Entonces, todo eso distorsiona las cadenas de suministro, o sea, la lucha por dominar, por ejemplo, los chips, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de cambios sociales o cambios políticos, o sea, esta lucha donde la izquierda contra la derecha, entonces, estamos viviendo unos momentos
sí, complicados, o sea, de muchos cambios. Entonces aquí el tema es de adaptación, justo como nos comentó, me parece, Daniela. En los tiempos disruptivos, una característica que nos afecta mucho a nosotros como empresa y empresarios es que se mueven las necesidades, expectativas y emociones de los consumidores. Es decir, una característica de la disrupción es que impacta en quienes nos compran. Y esto puede suceder a velocidades increíbles, ¿no? Es decir, si antes un cambio se notaba en 2 años, ahora lo notamos en 6. También se mueve en direcciones que son imposibles de prever, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tema aquí en las marcas de alta gama, ¿no? Gucci, Hermes y esas marcas así muy sofisticadas. Es decir, oye, estamos viendo momentos de alta inflación, ¿no? Momentos que venimos de una situación muy complicada con el tema de COVID. ¿Qué puede pasar con las marcas? Pues alguien podría decir, oye, van a bajar sus ventas, pero no están bajando las ventas, están subiendo. Y lo sorprendente es que el aumento de las ventas de este tipo de marcas no está viniendo de las clases de personas con fuertes ingresos económicos, ¿no? O ricos, ¿no? Está viniendo de otros sectores, de otros países. Entonces eso hace que sea de repente, ¿por qué tenemos estos clientes que antes no teníamos? También esto va a tener impactos en los resultados de la empresa muy significativos y también costos de oportunidad difíciles de estimar. Entonces se mueven los clientes rápido y eso debe generar respuestas también rápidas. Ahora, por el otro lado, las empresas, nuestros competidores o empresas que no son competidoras hasta ahorita, pero que pueden ser competidores, voy a poner los PC, los posibles competidores, ellos también empiezan a reaccionar a las disrupciones, ¿no? Ellos también están notando estos cambios en sus consumidores, que en una de esas también pueden ser los nuestros, a velocidades increíbles, en direcciones imposibles de prever, con algunos impactos significativos. Entonces se está moviendo todo, se mueven nuestros clientes y se mueven nuestros competidores y posibles competidores. Entonces el punto es, si te distraes, ¿no? O sea, si te tardas en tomar decisiones, puede ser muy tarde, ¿no? Y esta es una de las características que vamos a ver en los temas de innovación en tiempos disruptivos. Es decir, el riesgo de innovar, o sea, vamos a ver 2 cosas. Innovar se vuelve una necesidad casi estratégica, es decir, o innovas o te vas, pero al mismo tiempo el riesgo de que te equivoques aumenta significativamente. Entonces, a pesar de que estés innovando, si no innovas en lo correcto, entonces va y también te puedes ir, ¿no? Miren, algo que yo estoy observando en estos últimos 2 meses, y yo no sé si ustedes lo estén viendo también, esto del chat GPT, ¿no? No sé si ustedes han estado escuchando por ahí, oh, qué cosa tan maravillosa. Oh, y le preguntas a este chat y te da unas respuestas increíbles. Oigan, este artículo lo escribí usando inteligencia artificial, ¿no? Vean el impacto que está teniendo esta tecnología, que apenas la liberaron en noviembre, o sea, la abrieron al público hace 5 meses, ¿no? Y vean el impacto que está teniendo. ChatGPT, de aquí, una amenaza o una oportunidad para la sociedad. Le pregunté al ChatGPT por qué debo ir al Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto. Vean. Y vamos a ver, y ya le está dando respuesta. Estás usando la inteligencia artificial para que te ayude a tomar decisiones. El ChatGPT ya es utilizado por estas empresas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, aquí la pregunta para usted, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Lo dejas pasar? ¿Empiezas a invertir en proyectos para aprender a usarlo? ¿Empiezas a hacer pruebas? Tu empresa está ya planeando hacer experimentos con la inteligencia artificial. Ya están haciendo experimentos con la inteligencia artificial. ¿Y si la competencia ya también está trabajando con la inteligencia artificial? Uy, ya creo que ya aquí tengo algún problema. A ver, déjenme ver. Sí, Alejandro dice, sí, estamos disruptivos, claro. Bien. Entonces, sí, ¿me siguen oyendo? Es que se congeló mi imagen y ya no estoy tan seguro de que...
De que me sigo Sí, oyendo. escucha. Sí se Sí, escucha. escuchamos bien, Francisco. Gracias. Bueno, entonces, pues aquí está un ejemplo, ¿no? Llegó la inteligencia artificial y ¿qué vamos a hacer con ella, ¿no? Podemos hablar de algunas razones para innovar en momentos de disrupción. Una es muchos productos y servicios que nacieron en los tiempos disruptivos. O sea, quiere decir que si nos vamos a la historia, podemos encontrar muchos productos y servicios que usamos hoy que nacieron en tiempos de disrupción. Otra razón es que la estabilidad con frecuencia te lleva a la complacencia, ¿no? Entonces, si tú estás en un sector que ha estado relativamente estable en el tiempo y no ha tenido todavía estos impactos disruptivos, aquí habría que preguntarse si la complacencia ya se instaló, ¿no? Es decir, tranquilos todos, no está pasando nada. Esto de la inteligencia artificial es una moda. Esto del TikTok es una moda. Esto, los temas de política van a pasar pronto, etcétera, ¿no? Es decir, oye, está cambiando el mundo a unas velocidades que muévete. La disrupción sí puede llevar a las empresas a situaciones de vida o muerte. Es decir, cuando hay disrupción, muchos sectores se tambalean así, y entonces hay lo que se llama se descrema el mercado, por decirlo así. Se van los poco eficientes, o sea, los que no son eficientes, los que no tienen una escala sólidas, los que tienen cadenas de suministro muy débiles, los que tienen posiciones financieras débiles, todas esas empresas del sector, se van, y entonces empiezan a quedar algunas, y otras, al ver que el mercado se hace más pequeño, pero no pierde su atractivo, comienzan a entrar. Puede ser que en estos momentos, aunque tengas una estrategia formulada en el 2022, en septiembre del 2022, o sea, fresquecititita, recién salida del horno, es posible que si tu competidor ya está dando respuestas a estos cambios disruptivos, ya esté obsoleta tu estrategia. No tanto, a lo mejor, por lo que está sucediendo en la tecnología en la sociedad, sino por las respuestas que está dando tu competidor a estos cambios. Y otra cosa que yo veo que es, ¿por qué tenemos que innovar? Porque en los momentos disruptivos, la mejora continua, es decir, estos pequeños mejoras que vamos haciendo a nuestros productos o a nuestros servicios, así, vamos mejorando así poco a poco, pueden ser insuficientes para mantenerte en el mercado, ¿no? No alcanza, o sea, dices, voy a ir mejorando mi producto para dentro de a lo mejor 8 meses incorporarle inteligencia artificial. Ok, en 8 meses es posible que empieces ya a notar cómo estás perdiendo clientes porque tu competidor que sí lo empezó a usar hace 12 meses ya está adentro y tú apenas estás alcanzando. Bueno, pues entonces demos razones para no innovar. O sea, ¿por qué? Pues también está bien, esos 5 razones para sí innovar. Ahora, ¿por qué no? Vamos a ver, por lo menos denme una, ¿no? Y bueno, tengo un problema porque pues yo soy digamos, el que tengo que hablar de este tema favorablemente, entonces necesito ayuda porque yo realmente no encuentro a alguien que me diga, en un momento disruptivo no hay que innovar, o sea, así como quietos, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Esa no es una buena decisión, un poco por las razones que ya mencioné, ¿no? Entonces aquí, si alguien me puede ayudar, una razón para no trabajar la innovación, no desarrollar habilidades de innovación en una organización o quedarnos como estamos, que la diga en este momento o calle para el resto del webinar, ¿no? Si alguien tiene alguna, dígala ahora. Voy a pasar a la siguiente y igual me la escriben en el chat. Listo, ya tenemos una. A ver, Alejandro, ¿por qué deberíamos Bueno, ser no, un no poco... tanto va por ahí, buenas tardes. Mi pregunta realmente es si el tema de innovación lo podemos distinguir también como algunas, no quisiera llamarle megatendencias, pero sí tendencias que puedan tener, por ejemplo, ciertos grupos corporativos fuertes que empiecen a marcar una tendencia hacia por ejemplo, formas de Claro, consumo. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, pudiera entenderse como una innovación el querer legalizar en el consumo de ciertas drogas, por ejemplo, ¿no? Y eso porque sí, igual lo está haciendo algún país desarrollado porque tiene los elementos para
controlar, digamos, Ujú. la demanda y demás. Pero ¿qué pasa si un país como latinoamericano, nosotros, se sube esa tendencia? Esa, vamos a decir, entrar a esa tendencia puede generar mayores problemas y finalmente, pues estamos en un momento de crisis Sí, donde estamos en lo que nos dicen que es, pero nos estamos dando un balazo en el pie. No sé si también eso pueda entenderse sí, como un claro, tema disruptivo. es un tema disruptivo. Todas estas normatividades, ¿no? Que las normatividades, leyes y reglas y estándares que vienen de otras entidades que no somos nosotros, pues esas son disruptivas, ¿no? Por ejemplo, en California, en el año 2030, o sea, de aquí a 7 años, las exigencias de estándares y de reglamentos ambientales sacan a los vehículos de combustión. O sea, California va a ser el primer estado en Estados Unidos que va a prohibir la venta de vehículos de combustión interna. Y 2030 está a 7 años. Y eso tiene unos impactos tremendamente profundos, o sea, muy profundos, ¿sí? Para los fabricantes de automóviles, los distribuidores de automóviles, las empresas que dan reparaciones a los automóviles, ¿no? Alex comenta, hay empresas que no innovan, esperan a que otros innoven y después copian esto. Sí, en los tiempos disruptivos, Alex, esa es una estrategia sumamente riesgosa, ¿no? Es muy riesgoso, porque en los momentos disruptivos, yo mencioné un poco que se hace mucho más difícil la innovación, porque todo se está moviendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si una empresa dice, va para acá, aquí está mi innovación, y tú corres a copiarla, ¿no? Y le dedicas recursos, y resulta que esa no era la innovación correcta, o sea, no pegó, sino otra que está por acá, ¿no? Ahora tienes que perseguir a esta, pero los recursos que dedicaste para acercarte al otro, ¿no? Ya no los tienes, ¿no? Entonces, sí veo que las empresas que tienen estrategias de seguidoras, que sí hay empresas que se dedican a seguir a los innovadores. Les pongo un ejemplo. La banca en México es una banca donde claramente hay un gigante de color azul y todo el sector, prácticamente todo el sector, lo está persiguiendo, ¿no? Que ponen un nuevo producto, ahí van todos al nuevo producto. Que renuevan sus sucursales con estas características, ahí va todo el mundo, ¿no? Entonces, pero es riesgoso, o sea, aumenta el riesgo de que te equivoques en el seguidor, o sea, ¿a quién copio, no? Vamos a hablar entonces un poquito de espero haberlos un poco convencido así. Los momentos disruptivos son momentos que son difíciles para la innovación, pero al mismo tiempo generan enormes oportunidades. O sea, se abren grandes oportunidades para, si le pegas, posiblemente estés hablando de negocios de los 1,000 millones, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de 5 acciones que nos pueden ayudar. Y en lo que terminan estas 5 acciones es en la optimización del portafolio de proyectos de innovación, ¿sí? Ya sea que tengas proyectos que están copiando, o sea, que estoy siguiendo al líder de mi sector, o si tú eres el que va liderando el mercado, pues de tu portafolio de las iniciativas que tienes listas para sacar al mercado el mes que viene, dentro de 2 años o 5 años. Entonces, la primera acción es cancelar todos los proyectos zombies, ¿no? Y entonces, ustedes seguramente han visto series de zombies y a lo mejor ya no tengo que definir al zombie, ¿no? Pero un poco el zombie va caminando así por la vida, pero ya perdió su alma y su corazón y su inteligencia, su voluntad. O sea, va un poco así, moviéndose como autómata. Entonces, los proyectos zombies son, por ejemplo, proyectos que no tienen sentido estratégico. Tenían sentido estratégico en noviembre, pero en marzo ya no tienen sentido estratégico. Proyectos que tienen atrasos y riesgos tecnológicos significativos. O sea, proyectos que llevas 2 años tratando de sacar y no salen. 3 años, proyectos que llevan 3 años, que ya sobrepasaron presupuestos, tiempos, expectativas, y no parece que vayan a volar en el corto plazo. Esos también se tienen que ir. Proyectos que han perdido sentido de mercado, aunque técnicamente sean viables. Esta categoría de aquí, son los más dolorosos y los más difíciles de cancelar.
porque técnicamente son viables. Es decir, oye, esto funciona, esto sirve, esto hay que seguir tratando de venderlo, oye, hay que seguirlo empujando. Les voy a poner un par de ejemplitos. Amazon, el año pasado, hizo una limpieza de casa, eliminando muchos proyectos zombies, que cayeron, por ejemplo, en la división de Alexa y en una división que se llamaba el Cloud Gaming Division. O sea, Amazon trató de entrarle a los juegos basados en la nube y después de varios miles de millones de dólares gastados y ejércitos de personas que están dedicados a eso, decidió cancelarlos. Otro ejemplo que cae en la categoría de los proyectos técnicamente viables, pero que ya no tienen sentido, es, por ejemplo, estos dispositivos de HoloLens, que es una compañía que compró Microsoft hace unos 5 o 6 años, y trató de meterlos como dispositivos de visión nocturna y otras características al ejército norteamericano. Técnicamente empezaba a ser viable, pero ya no tenía sentido de mercado, ¿sí? Por algunas situaciones de inconformidad de quienes los iban a usar. O sea, ya no tenía sentido porque quienes los usaban decían que no eran funcionales para ellos. La acción 2 es hacer más experimentos, más barato y más rápido. Y la razón de hacer esto es que es mucho más difícil saber qué va a funcionar en momentos disruptivos, por las 2 razones que les comenté. Las necesidades, expectativas y emociones de los clientes van cambiando así rápidamente y tampoco sabes en qué dirección, o sea, si van para acá o se van para acá. Por lo tanto, tienes que hacer más experimentos. Y un experimento, o sea, la definición de un experimento es aprender sobre cómo interactúan los clientes con un producto y recopilar datos para entonces mejorar el producto. A veces yo he encontrado empresas que hablan de innovación, pero que no saben hacer un experimento. O sea, un poco dicen, pues este es el producto, lo desarrollo y luego ya lo lanzo. Pero el problema es que ¿cuándo te das cuenta que no funciona? Entonces, la cantidad de experimentos que hagas tiene que ser mucho más grande que la que hacías antes, porque la probabilidad de que le atines bajó mucho. Entonces, experimento hay que hacer más y entonces hay que hacerlos baratos. Y entonces hay que hacer poca definición, con cualidades esenciales, con soluciones en problemas específicos, con pocas personas en el escenario de pruebas. O sea, hay que bajar el costo del experimento. Es decir, si antes es un prototipo muy funcional, muy robusto, con muchas funcionalidades, y lo hacías con pruebas de mercado en Jalisco, Michoacán, Nayarit, y todo, pues ese es muy costoso, o sea, eso te sale carísimo. Y tienes que hacerlo más rápido, o sea, tienes que combinarlo las 2 cosas, barato y rápido. Entonces eso implica equivocarte menos, implica aumentar la comprensión de lo que vamos a resolver, limitar los recursos técnicos, limitar los tiempos, aumentar la capacidad de co-creación con los propios clientes y usuarios. Aquí les voy a poner un ejemplito. Este ejemplito se llama el Foldable Cup, ¿no? ¿Qué problema quiere resolver? Las tapitas de plástico que te dan en el Starbucks, así, esa tapita blanca de plástico que te dan, es un dolor de cabeza para el ambiente, ¿no? Porque reciclar este tipo de plásticos es costosísimo, ¿no? Es costosísimo. Y además tiene un impacto en el ambiente muy alto. Un alto porcentaje de las tapitas de plástico acaban en el océano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Foldable Cup ya tiene el prototipo listo. O sea, aquí está, ya sabemos cómo se dobla, ya sabemos de qué material es. O sea, ya tenemos listo el prototipo. Ahora, o sea, ¿cómo hacemos experimentos? Aquí ¿lo aceptarán los consumidores? Esa es una pregunta. Y la otra es si será práctico para las cafeterías. O sea, las cafeterías, si fue práctico, el barista pudo armar la taza esta rápidamente. Y entonces, ¿cómo haces una prueba rápida y barata, ¿no? Pues entonces lo limitas a 4 semanas en solo 10 tiendas. Limitas la cantidad de usos, pero que sea significativo. Haces entrevistas de punto de venta y entonces tomas estas decisiones. Sigo, adapto o escalo, ¿no? Por ejemplo, fue un exitazo, listo, pues a venderlo, ¿no? Y seguimos pues a nadie le gustó,
nadie lo quiso, a nadie le interesó, las cafeterías se quejaron de la porquería de producto, pues entonces a lo mejor ya es cancela, ¿no? Sí. La tercera acción es enfocarnos en las necesidades que correspondan a las crisis de los clientes. Francisco, un Les voy a momentito. dar- Tenían una pregunta sobre el tema anterior, que si ahí pueden usar el design thinking. Sí, claro. Lo tienes que ser un gran maestro del design thinking, ¿no? Porque aquí la característica de lo que yo estoy mencionando habla de barato y rápido. Entonces yo he visto que a veces usas design thinking y acabas haciendo prototipos costosos con pruebas costosas, ¿no? Y eso no es necesariamente inherente al design thinking, es inherente a las decisiones que tomas para hacer las validaciones de productos y de tecnologías, ¿no? O sea, pero sí, por supuesto que puedes usar el design. Pero aquí lo importantísimo, o sea, mi mensaje es, no importa qué proceso uses para tener ideas o para innovar, no importa. La característica que le tienes que dar al proceso es que sea barato y rápido. Porque tienes que hacer muchos, o sea, tienes que hacer muchos más experimentos y los recursos son más limitados. Espero, Alejandro, que haya podido responder. La acción 3 tiene que ver, hay que acercarnos más a los clientes. Tenemos que acercarnos a esto de sus necesidades, expectativas y emociones cambiantes. Les voy a poner algunos ejemplos de esto, es decir, las decisiones de compra cada vez están más asociadas a los valores ambientales. A Starbucks realmente no le importa mucho sus tapitas de plástico hasta que el propio mercado, o sea, sus propios clientes empiezan a decirle, oye, ya no te voy a comprar café si no cambias las tapitas. Oye, me preocupa mucho que las tapitas contaminan el mar. Y entonces empieza a hacer sensible el tema para ellos, ¿no? El precio de un producto sube a tal grado que ya no se consume y se nota en las ventas, ¿sí? Por ejemplo, en estos temas de inflaciones, tienes tu super harina ultra vegana y ultra de no sé qué todo, y cuesta 2 veces más que una sin las cualidades de esa harina. Y tú puedes notar cómo tus ventas bajan, ¿no? Entonces quiere decir que el mercado te está hablando, o sea, el mercado te está diciendo, eso que me pusiste a este precio ya no es atractivo para mí. El gobierno ofrece incentivos fiscales en la compra y uso de un producto, ¿no? Y esto puede ser, ¿por qué un consumidor va a variar sus decisiones de compra en función de lo que le está ofreciendo el gobierno? O sea, los trabajadores de hoy, ya casi muchos de ellos quieren el tema híbrido, ¿no? Y, por ejemplo, temas externos. O sea, la competencia redujo tiempos de pago siniestro de 14 a 4 días. Entonces, cuando tú haces eso, ya cambiaste las percepciones del mercado. Es decir, oye, hay un competidor que te paga en 4 días. Y eso ya cambia una expectativa, ¿no? Aquí les puedo poner algunos ejemplos. Y voy a seguir usando y remachando el tema de la inteligencia artificial, porque es algo que está entrando, que poca gente está comprendiendo, o sea, es un gran signo de interrogación y empieza a ser ya, o sea, el impacto empieza a ser ya significativo. Miren, un ejemplo es, no puse la fuente, pero el 83% de los ejecutivos, de los CEOs encuestados hace un mes, dicen que la inteligencia artificial comienza a ser ya una prioridad estratégica. El 75% cree que la inteligencia artificial les va a permitir entrar a nuevos negocios, ¿no? Y el 84% cree que la inteligencia artificial les va a permitir tener una ventaja competitiva significativa. Entonces esto que está aquí, o sea, lo único que nos está diciendo es, el motor de esto, aunque es la tecnología, pero al final es si los clientes finales ¿sí? Van a valorar esto que vamos a darles con inteligencia artificial. Y otro ejemplo que les quiero poner es cuando este negocio que es el fast fashion, o sea, el Zara y el H&M y otras marcas que se dedican a sacar moda y el mensaje es compra, 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 compra. Empiezan a haber reacciones de la sociedad y del consumo para, oye, no, estás quebrando el planeta, ¿no?
Y eso crea nuevos nichos, o sea, una cosa increíble. O sea, la reacción al fast fashion es el no fast fashion, ¿no? Y resulta que las marcas que ofrecen sustentabilidad en moda venden 5.6, o sea, están creciendo 5.6 veces más rápido que el fast fashion, que ya empieza a ser un negocio de 192,000 millones. Es decir, pues Zara y H&M tienen un problema muy grande, ¿no? Y ese problema muy grande se está acelerando, porque cada vez más personas consideran en sus decisiones de compra los temas ambientales. Uno más tiene que ver con cómo hacemos la colaboración. Entonces, en los momentos disruptivos, cuando te tardas 2 años en madurar un producto, una tecnología, posiblemente ya estés fuera de la ventana de oportunidad. Este rediseño tiene que tener 2 objetivos, es maximizar el uso de estos recursos y reducir los tiempos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo y viene muy a colación a lo que decía Alex Díaz hace un momentito de si las empresas que no van entonces copian, ¿no? Vean un poco, vamos a ver un ejemplo que es justamente de eso. Nike, que es en este momento la reina del mercado de la ropa deportiva o de la moda deportiva, lanza al mercado 500 productos nuevos al año y lanza 2 o 3 plataformas nuevas. Una plataforma es, por ejemplo, esta de Dry Fit, que sobre Dry Fit hay camisetas para básquetbol, camisetas para fútbol, camisetas para tenis, camisetas para, ¿sí? Porque es una tecnología que hace que rápidamente elimines el sudor, ¿no? Bueno, pues esta plataforma rápidamente desengancha a Adidas y a Reebok y a Puma, y entonces ellos se enfrentan, ¿cómo sacamos nuestro Dry Fit, nuestra versión Dry Fit Adidas? Entonces, ¿cómo es el proceso de innovación? O sea, para que Nike pueda hacer esto, es que sus procesos de innovación son extraordinariamente ligeros, o sea, son extraordinariamente productivos. Y entonces, en la disrupción, tienes que revisar tus procesos porque tienes que exigirles y demandarles un nivel de productividad muchísimo más significativo que el que tenías en momentos más estables. Eso te lleva, por ejemplo, a pensar cuál es la estructura del pipeline de ideas, ¿no? Por ejemplo, tenemos todas estas ideas. De todas estas ideas, ¿cuántas llegan al mercado? Entonces, si tu pipeline es así, planito, así, tenemos 8 ideas, ¿no? Y estas 8 ideas pasan a desarrollo y estas 8 ideas las pasan aquí y luego las pasamos y las implementamos, ¿no? Pues entonces, ¿cuántas saca tu competidor, no? Que es un poco el caso que les estoy poniendo, ¿no? Si tu competidor saca 45 ideas, ¿no? y escala 10, pues tiene mucho más probabilidades de tener éxito en el mercado. ¿Por qué creen que Nike saca 500 productos nuevos al año? O sea, alguien puede decir, oye, esa es una bestialidad. O sea, ¿cuál es el sentido? Porque de estos 500, ellos calculan que solo el 10% tiene el éxito esperado, ¿no? Entonces, vean, Nike no sabe que va a tener éxito. ¿Y por qué Nike no sabe que va a tener éxito? Porque no sabe cómo se hace eso, ¿no? ¿Cuántos productos lanzamos al año? ¿Cuánto tiempo transcurre entre que tenemos la idea y se pone en el mercado? Esta es una métrica muy interesante que se llama Lead Time, y es, alguien tiene una idea aquí, así, esta es mi idea, ¿cuánto tiempo transcurre cuando ya está lista y la ponemos en el mercado y empieza a tener impacto? Y los recursos que dedicamos a la innovación. En tiempos disruptivos, estos tiempos tienen que ser más cortos. ¿Cuántos productos y servicios lanzamos al mercado al año? Tiene que ser más. ¿Cuál estructura de pipeline de ideas? Tiene que ser más grande. Y el proceso de innovación tiene que ser mucho más ágil y mucho menos costoso. Y la acción 5 es, cuando estás revisando la acción 5 está conectada con la 1. Con esta así de, oigan, vamos a revisar el portafolio. Vamos con estos criterios vamos a reducir el número de proyectos que ya no tienen sentido en este momento, ¿no? Y eso posiblemente te lleve a liberar recursos, personas, por ejemplo, si vamos a despedir gente, ¿no? Pero
antes de que se vaya alguien, antes de que saques talento, tienes que ver si ese talento puede tener un uso futuro y puede ser un uso esencial, ¿no? Les quiero compartir este caso. Este año, una empresa japonesa que se llama Mitsubishi Heavy Industries canceló el proyecto de este avión, ¿sí? El avión se llama EasyJet. Y prácticamente lo sacaron, lo cancelaron. Bueno, se gastaron millones y millones de dólares, porque este es un prototipo funcional. Pero una de las causas fue que los costos se les fueron de control porque parte del diseño del avión iba a estar hecho de fibra de carbón, ¿sí? Aquí les pongo un chiquito un poco la noticia. Pensaban usar fibra de carbón, pero no pudieron implementar las piezas con fibra de carbón. Porque en una reestructura que hicieron en el 2010, sacaron gente que era experta en fibras de carbón. O sea, ese conocimiento lo iban a ocupar 10 años después. Pero el problema era que, o sea, un poco decir, oye, pero Francisco, ¿a poco vamos a sostener gente tantos años sin usar su conocimiento? Sí, pero Mitsubishi tenía otras divisiones que usaban productos basados en fibra de carbón. O sea, los han podido reacomodar, ¿no? Y este costo de falta de expertise superó con mucho el haber mantenido estos ingenieros en otras zonas. Y de repente en los momentos disruptivos tienes que ver, lo de hoy es esto, pero hay algunas habilidades clave que deberíamos seguir manteniendo. Y listo. Bueno, pues este es el mensaje que quería darles, ¿no? Y cerrando un poco con esta frase de que es la realidad va por ti y no importa qué tan rápido corras de ella. O sea, la realidad siempre te alcanza y siempre te supera. En la disrupción, esto es mucho más rápido. O sea, la realidad se mueve más rápido de lo que estás acostumbrado a ver, a sentir, a percibir. Y entonces tienes que correr de acuerdo a la realidad, ¿no? Y bueno, listo. Entonces tenemos unos minutos. Quisiera abrir diálogo con ustedes y que saquemos cosas interesantes, ¿no? Quien quiera formular alguna pregunta o hacer un comentario, siéntase en total libertad de simplemente abrir su micrófono y hablar. ¿Quién se anima a iniciar? Yo, Alejandro. Adelante, Alejandro. Fíjate, bueno, me gustó mucho la ponencia, muchas gracias. Y Gracias, gracias Alejandro. por la invitación. Me hizo mucho clic el oír los proyectos zombie. Ok, Y bien. si uno lo traslada a un nivel macro, por ejemplo, un país, ¿no? Pues te das cuenta que, hablando claro, la refinería es un proyecto zombie, ¿no? Absolutamente. ¿Y Es a un qué proyecto. costo, no? Qué triste, la verdad. Claro. Y uno Y empieza es un, a sacar cuentas. exacto. Y mira, fíjate, no sé si has notado un poco los memes de estos días, ¿no? O sea, la contradicción de la inversión más grande en extranjera en México, que es la planta Tesla, ¿no? Es para hacer vehículos que no consumen los productos del proyecto más grande del gobierno. O sea, te habla de la contradicción, Exactamente. de la tremenda contradicción estratégica que tenemos. Es un proyecto zombie, por supuesto. Ya no tiene sentido estratégico hacer refinerías, ¿no? Así es. Y otra cosa que quería preguntar era, ¿cómo ir entendiendo la oferta de valor que va cambiando muy rápido? O sea, cuando una organización se funda, tiene su misión, visión, objetivos, su estrategia inicial, y la estrategia debe de estar para hacer Ajá. posible el cumplimiento de la oferta de valor, que es esa expectativa que tienen los clientes y ese Sí. distintivo. Pero cuando esto va tan deprisa, la oferta de valor creo que se puede ver a veces amenazada o va cambiando, y creo que lo Claro. complicado puede ser entenderla para innovar sin
estar desalineados a la oferta de valor, ¿no? Entenderla. Creo que ahí está el tema. Y la otra, la velocidad para comunicar la estrategia también hacia abajo. Claro. Por supuesto. Mira, la única forma que se sabe que es funcional es la estrategia de Nike. Hacer muchas pruebas y esas pruebas llevarlas al conocimiento del cliente y llevarlas rápidamente a la adaptación de los productos, ¿no? Entonces, Nike mira, si vamos a hablar, ¿quién es el arquetipo de empresa que se mueve y nada en tiempos disruptivos y que además le sabe sacar provecho? Posiblemente sea Nike. Y Nike tiene muchos fracasos muy sonados, ¿no? Por ejemplo, hace unos años sacaron unos tenis que tenían conexión Bluetooth con tu teléfono, ¿no? Y fue un fracaso absoluto y se gastaron mucho dinero en eso, pero ya lo descontinuaron. O sea, fue una plataforma que trataron de sacar así de los connected wearables, ¿no? De los digital wearables, o sea, ropa digital, ¿no? Y el mercado dijo, no queremos eso, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas usa Nike? Obviamente, estos 500 productos se hace de una forma, con proceso, con intención. No es así prueba y error, ¿no? Sino lo hace de una manera más intención. Entonces, ¿cómo una empresa le hace para mejorar sus niveles de adaptación de su oferta de valor a un mercado cambiante? Es como le hace Nike, ¿no? O sea, sacando ideas, productos, haciendo pruebas continuas, midiendo el mercado, aprendiendo de los clientes, conectando lo que nos dice el cliente con el producto puesto para hacer adaptaciones y eso hacerlo rápidamente. Esa es la clave, ¿no? Las startups inicialmente tienen mucha esa habilidad, ¿no? Porque con frecuencia el dueño está cerca de ese mercado producto, ¿no? Conforme va creciendo la empresa, va alejando, va perdiendo ese toque de qué quiere mi mercado en este momento, ¿no? Felipe, adelante, Felipe. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. A ver, a mí me gustaría comentar algo. Cuando tienes industrias o empresas muy grandes, ¿no? Que tienen, pues digamos, ya desarrollado todo un modelo de negocio y de repente aparecen negocios, ahora sí, disruptivos que te pueden cambiar totalmente a tu industria. Para las empresas muy grandes, a veces es muy difícil, muy difícil, ¿no? Poder decir, oye, pues esta empresa pequeñita que empieza, pues que las compro. Digo, una estrategia es empezar a comprar esas empresas. Lo hemos visto en la banca, ¿no? Con varias gente que están ahí atentos a ver qué va apareciendo. Sí. Hay otro ejemplo que a mí me llama la atención. Me tocó conocer hace muchos años al dueño de Videovisa, de los que rentaban los videos, ¿no? Y él estaba muy consciente de que su negocio iba a desaparecer, ¿sí? Okay. Decía, pero bueno, mientras dure, esto todavía es un negocio y va a dejar dinero, ¿no? En aquel entonces a Televisa le ofrecieron una participación de Netflix, que no quiso Televisa, o sea, no tuvo la visión con todo y que pues ya se sabía que el streaming iba a estar fuerte en los siguientes años, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación darías tú? O sea, empresas grandes, ¿no? Sectores que a veces, pues digamos, ponen mucha resistencia a los cambios o simplemente, digamos, los sistemas que hoy se utilizan para todo el tema de mejorar y tener mejor atención a los clientes, y es prácticamente imposible cambiar todos tus sistemas por uno, y llega una empresa y te hace un nuevo sistema y bueno, te da un servicio sensacional, ¿no? Pero todas estas grandes empresas creo que ponen también muchas resistencias por motivos obvios, ¿no? A estos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? Mira, yo lo que he visto en mi experiencia tiene que ver mucho con el liderazgo de arriba, con los CEOs, con el CEO y con los directores, o sea, con el top management, ¿no? Si ellos no son los primeros en reconocer la fragilidad
de su modelo de negocio, esa empresa ya huyan, ¿no? Claro. Pero Huyan, eso, eso nos pasa no. mucho en México, ¿no? O sea, en México Muchísimo. prácticamente todas bueno, la mayor parte de las empresas son familiares, y son muy jerárquicas, ¿no? O sea, todo mundo se le Extraordinariamente paga general. al director general o al dueño, ¿no? En su caso, pues si el dueño dice por acá, o sea, creo que solamente en las muy grandes empresas con muy buen gobierno corporativo, muy institucionalizadas, pues sí hay gente, pues, que sí Sí, se escucha, pero no es garantía, ¿no? Sí, Mira, es que es muy atractivo. O sea, cuando tú tienes un cambio así disruptivo, tienes dos dilemas, que es, tengo un montón de negocios que me dan mucho flujo de efectivo en este momento, tengo un montón de negocios que que me tardé años en optimizar y los tengo aquí, ¿no? Entonces, ahora me estás pidiendo que empiece a sacar recursos de aquí, los empiece a meter en cosas que quién sabe. Es que el gran problema de la innovación siempre es el quién sabe, ¿no? Entonces, tienes unas estructuras de gobierno que te dicen, a mí no me traigas ningún proyecto que no tenga un ROI positivo. Cuando eso lo pones, lo institucionalizas, ya mataste la innovación. Porque en etapas tempranas es muy difícil ponerle un ROI a un proyecto de innovación porque no sabes, uno, si la tecnología va a funcionar y tampoco sabes si el mercado va a reaccionar de acuerdo a las expectativas. De eso se trata la innovación. La innovación no es sacar al mercado productos que ya sabes que van a tener éxito. Eso no es innovación, ¿no? ok. Entonces, tensas mucho la alta dirección porque les exigen tener compromisos de resultados de corto plazo, de alta certidumbre, ¿no? O sea, ROI para todo, ¿no? Y bien calculado y me lo das. Y la innovación implica moverte en zonas de alta incertidumbre. Y eso agrégale momentos de disrupción. Y entonces, ¿qué pasa? Pues en muchas organizaciones se paralizan ante la decisión, o sea, las decisiones que tienen que tomar y pasa lo que tú dices, ¿no? O sea, se tardan tanto tiempo en reaccionar. General Motors es un caso muy paradigmático, ¿no? Mira, General Motors pasó de tener 1 millón de empleados solo en Estados Unidos. ¿Sabes cuántos empleados tienen ahorita? 83,000, ¿no? Sin nada. 80, o sea, perdieron al 90% y casi mueren, y no se murieron porque el gobierno les metió, o sea, too big to fail, y les metió un montón de dinero, ¿no? Y no es porque General Motors no haya intentado, es que no supieron cómo hacer esa transición de mis cash cows, o sea, de mis negocios de cash cow a mis negocios del futuro, ¿no? Entonces, y ponle Kodak y ponle un montón de empresas que no han podido pasar de ese paradigma de hay unas tecnologías disruptivas. Tesla está ahí, está metiéndose, ¿no? El gobierno de California está matando el negocio de los autos de combustión interna, ¿no? Las clases sociales que teníamos antes, Buick para los más o menos, Cadillac para los ricos, así, eso es estructura social y económica, ya se destruyó, ya no existe, ¿no? Entonces, esos es un poco los temas de disrupción, o sea, que te obligan a cambiar tu propuesta de valor, te obligan a cambiar tus modelos de precios, tus modelos de todo, ¿no? Esos son los temas Muchas gracias. los que tenemos que platicar, ¿no? Tengo una pregunta, Francisco. Sí, sí. Bueno, primero, gracias por invitarnos a tu presentación. Me pareció fantástica. Te felicito. Gracias. O los felicito a los organizadores. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, innovar en el mercado cuesta. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, no es ya gratis. Hay que tener un aparato, un proceso, hay que tener gente, hay que tener recursos. ¿Hay algún parámetro que te indique cuánto tienes que derivar de tus ingresos o apartar tus ingresos para mantener un aparato de innovación en una empresa? No sé si es un porcentaje de tus ingresos o de tus márgenes o algo así, que sea... Fíjate que sí, me han hecho esa pregunta y yo les saco el paradigma 3M, que bueno, yo no sé si es un paradigma que les ha estado fallando un poco a los de 3M, pero ellos no tenían tanto
un parámetro de presupuesto asignado a Research and Development, o sea, los temas de innovación. Ellos tienen otro parámetro que a mí me parecía muy interesante. Ellos decían, para un año dado, vamos a suponer 2023, el 30% de las ventas tienen que venir de productos que tienen 10 años o más. El otro 30% de las ventas tienen que venir de productos que tienen 5 años o menos. Y un 10% por ahí de productos que tienen 1 año o menos. No sé si me estoy explicando con su métrica, ¿no? Sí. Y esa métrica me parecía mucho más interesante que pensar en cuánto dinero le ponemos a la... Porque entonces lo haces al revés. Si para yo tener estos objetivos, ¿cuánto tengo que invertir? Y un poco es, pues, no sabes. O sea, tienes que ir configurando tu portafolio de productos para que tengas estas estructuras, ¿no? Me parecía muy sabia la filosofía de 3M, ¿no? Y yo he visto que cuando las empresas rompen estas estructuras, tienden a morirse. Un ejemplo muy claro es el sector automotriz. Cuando sus plataformas de producto empiezan a envejecer, un poco así, siguiendo la línea de 3M, empiezan a morirse. Y es un caso que va a pasar a Tesla. Tesla lleva 10 años sin cambiar de plataforma. Y si tú ves los coches nuevos de Nissan, los coches nuevos de Ford, no, hombre, o sea, les van a Ya no le partir, piden nada. porque ya se ven viejitos los coches. Hace 10 años se veían sensacionales, hoy cómo se ven, ¿no? Ok, gracias. No sé si te pareció interesante la respuesta. Sí, mira, ahora sí que el siglo pasado, por ahí de los 80s, 90s, 70s, las empresas de telecomunicaciones sobre todo, o sea, los Ericsson, los Siemens y eso, lo que hacían es que ellos derivaban un 2% de sus ingresos, los dedicaban a pura investigación y desarrollo. Entonces, pensé que por ahí había algún parámetro para la parte de innovación, ¿no? Yo creo que no. Mira, y entonces la que le invierte el 4, ¿qué? ¿No? O la que le invierte el 6, ¿qué? O sea, tiene más éxito, tiene menos éxito, ¿no? Sí. Yo siento, o sea, sí hay un tema mucho de estructura, por ejemplo, sectores, por ejemplo, te voy a decir un poco, el entretenimiento. Empresas como Universal o ya Netflix, que está en el mismo sector, ¿qué proporción de su dinero lo gastan a la innovación en términos no solamente tecnológicos, sino de contenidos, ¿no? Entonces aquí, en este tipo de empresas, si no le metes el 50% o el 60% de tus ingresos a lo nuevo, en un par de años estás fuera, ¿no? Mira, les voy a poner un ejemplo. Vean The Big Bang Theory hoy y díganme si no empieza a sonar ya desactualizada, clunky, medio aburrido, sí, porque es una serie exitosísima de hace un par de años, o 3 o 4 años, una cosa así. Entonces, depende mucho del sector, depende mucho de lo que estés buscando. Pero déjame insistir un poco, el modelo 3M me parece una buena guía estratégica, porque se pone al final, no se pone en la inversión, sino se pone en el resultado, ¿no? Ok, gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya llegamos a al tiempo que habíamos reservado. Les agradezco enormemente que nos hayan acompañado. Y Francisco, si quieres cerrar. Sí, ¿quisieras poner el último slide, por favor? Sí. ¿Cómo no? Bueno, pues simplemente nuevamente agradecerles su participación y decirles que aquí en AMCG estamos a su disposición. Aquí están nuestros datos de contacto y cualquier inquietud, cualquier información adicional que ustedes requieran, con mucho gusto estamos a su disposición. Ha sido un gusto compartir el día de hoy con ustedes una vez más y Francisco, muchas gracias por una gran presentación.